Welcome everyone. Welcome back to the show. Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong. Como podéis ver, hoy me acompaña un invitado especial y amigo del programa, Víctor Gao. Es vicepresidente del Centro para China y la Globalización. También fue intérprete de Deng Xiaoping y es un analista con una experiencia enorme en quien confío mucho para entender la perspectiva china en todos estos temas, ahora que llegamos al final de la cumbre entre Trump y Xi. Profesor Gao, mucho parand. Good to see you again. Es un verdadero halvón aunque sea formal de new, y puede hablar de más todo strength. Yes, it is great to have you. Sí, es un placer tenerle de nuevo con nosotros. Bueno, la última vez que hablamos, profesor Gao, usted predijo que esta cumbre tendría lugar. Yo estaba en China con usted, hablamos en Pekín, y efectivamente, predijo que la cumbre se celebraría más o menos en el momento en que ocurrió. Y ahora estamos llegando al final. Pero lo que me gustaría preguntarte es lo siguiente. En Estados Unidos se ha hablado mucho sobre la situación en Irán, especialmente sobre la guerra de Estados Unidos contra Irán. Y también se habló bastante, antes y durante la cumbre en los medios occidentales, sobre cómo Estados Unidos iba a enfrentarse a China por el tema de Irán. Trump dijo que habló de ello, pero quiero conocer tus impresiones sobre esto. Sabes, Xi Jinping dijo en sus declaraciones que Estados Unidos y China deberían manejar la cuestión de Taiwán con mucho cuidado, a menos que las dos partes entren en conflicto. ¿Hay algo que China haya aprendido de la guerra de Estados Unidos contra Irán? ¿Y de qué manera influyó, si es que influyó en algo, en esta cumbre que acaba de celebrarse entre Trump y Xi Jinping en Pekín? Bueno, en primer lugar, la visita de Estado que el presidente Trump está realizando a China es un acontecimiento muy importante en las relaciones entre China y Estados Unidos, y también para la paz y el desarrollo globales. En segundo lugar, la guerra que Estados Unidos e Israel han lanzado contra Irán es una guerra de agresión. China ha estado condenando esta guerra desde el primer día y ha pedido que se ponga fin de inmediato. Además, China ha desempeñado un papel de mediación entre bastidores. Incluso el propio presidente Trump elogió el papel positivo que China desempeñó antes de que Irán aceptara sentarse a negociar con Estados Unidos para acordar un alto el fuego de 2 semanas. Ahora, el presidente Trump ha sido muy claro. Quiere contar con la ayuda de China para convencer a Irán de cómo poner fin a la guerra. Todo el mundo sabe que desde hace 48 años, las relaciones entre China e Irán han sido muy estrechas y muy constructivas. China e Irán tratan entre sí en condiciones de igualdad, se reconocen como iguales. Por eso, el presidente Trump cree realmente que China tiene mucha influencia sobre Irán. Ahora bien, si el presidente Trump quiere comprobar si China puede usar esa influencia con Irán para manipularlo o aprovecharse de él, primero, China nunca haría algo así. Y segundo, aunque lo intentara, Irán no lo aceptaría. Así que creo que China ha estado actuando correctamente desde que Trump llegó a Pekín, es decir, pidiendo a Estados Unidos que detenga la guerra de inmediato. Estados Unidos quiere ver la apertura del estrecho de Hormuz. China no quiere ver el estrecho de Hormuz cerrado. Pero todo el mundo sabe que antes del 28 de febrero, el estrecho de Hormuz estaba abierto a la libre navegación. Y la razón por la que se cerró es la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán. Así que la mejor manera de reabrir el estrecho de Hormuz es detener la guerra, tal y como China ha estado pidiendo a Estados Unidos desde el primer día en que empezó el conflicto. Espero que estemos en la misma sintonía para entender cuál es la causa de fondo de todo este lío. Todo este lío lo crearon Estados Unidos junto con Israel. Si fue o no idea del primer ministro Netanyahu, eso ya es otro asunto. Los historiadores tendrán que hilar muy fino para llegar al fondo del asunto. Pero a día de hoy, si Estados Unidos decide escalar la guerra, si opta por devolver a Irán a la edad de piedra, por ejemplo,
no habrá paz en Oriente Medio, y todos sufriremos las consecuencias de la combinación de tres crisis al mismo tiempo: la crisis energética, la crisis económica y la inminente crisis financiera. Por eso creo sinceramente que el presidente chino Xi Jinping y el gobierno de China han estado pidiendo a Estados Unidos, durante la visita de Estado de Trump a China, que haga lo correcto, que ponga fin a la guerra, que salga de la guerra antes de que se convierta en otro Vietnam o en otro Afganistán. Sí, y mi segunda pregunta, para continuar con esto, tiene que ver con la cuestión de Taiwán. Verás, la embajada china en Estados Unidos, antes de que Trump aterrizara en Pekín, publicó 4 líneas rojas. La principal, en lo que respecta a las conversaciones con Estados Unidos, era la cuestión de Taiwán. Y Donald Trump y la administración estadounidense, la delegación norteamericana, fueron muy cautelosos a la hora de hacer comentarios firmes sobre este tema en concreto. Y me da curiosidad saber qué opinas de las palabras de Xi Jinping sobre la posibilidad de un choque, un conflicto entre ambas partes, si esta cuestión no se maneja adecuadamente hoy. ¿Y crees que China ha aprendido algo de la guerra en Irán que le haga pensar cómo se moverán los Estados Unidos a partir de ahora en este asunto en particular? En primer lugar, la situación de Taiwán es completamente diferente de la que implica a Irán. Irán es un país independiente y soberano, con una historia de unos 6.000 años. Es un miembro orgulloso de las Naciones Unidas. Taiwán es una provincia de China, una provincia separatista. Los separatistas quieren lograr la llamada independencia o el separatismo de Taiwán, lo cual va en contra de la política de una sola China. China tiene soberanía sobre Taiwán, y esta política de una sola China está reconocida en general por todos los países del mundo, incluido, sorprendentemente, Estados Unidos, desde 1971, 1972 y especialmente desde 1979, cuando se normalizaron las relaciones entre China y Estados Unidos. La base para la normalización de las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos es que Estados Unidos reconozca y acepte la política de una sola China, es decir, que Taiwán forma parte de China, y que el gobierno de la República Popular China es el único representante legítimo de toda la nación china. Así que no creo que Estados Unidos deba fingir que no conoce la política de una sola China. Es una política vinculante. Si Estados Unidos quiere apartarse de esa política, ¿sabe lo que ocurrirá? Se romperán las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos quedará aislado de China. Esa es la dura realidad. No creo que el presidente Trump, ni ninguno de sus asesores, quiera asumir ese riesgo de quedar realmente aislado de China. Estados Unidos lleva tiempo hablando de desvincularse de China, pero no entienden que la verdadera desvinculación llegará en el momento en que Estados Unidos reconozca a Taiwán como un país separado, independiente y soberano. Eso sería una ruptura total con la República Popular China y con Estados Unidos. Así que los riesgos son reales. Si algún presidente de Estados Unidos quiere jugar con fuego, y no creo que el presidente Trump quiera hacerlo, provocará una ruptura completa de las relaciones entre la República Popular China y los Estados Unidos de América. ¿Y qué significaría eso? Eso significaría que las relaciones entre China y Estados Unidos volverían al punto cero, o incluso a antes del punto cero. ¿Por qué? Porque en 1979, China y Estados Unidos no se reconocían mutuamente. Trataban entre sí en un contexto más bien hostil. Hizo falta el valor, la sabiduría y la visión del expresidente Nixon para enviar al Dr. Henry Kissinger en una misión ultra secreta a China, con el fin de pedirle al país que explorara formas de salir de ese estancamiento, lo que finalmente llevó a la normalización de las relaciones. Permítanme subrayar también algo.
Desde la visita secreta del Dr. Henry Kissinger a China, el país planteó 3 condiciones previas para la normalización de las relaciones entre China y Estados Unidos. Y durante muchos años, Estados Unidos ha intentado apartarse de cumplir esas 3 condiciones. La primera condición previa era que Estados Unidos pusiera fin a su reconocimiento diplomático de la República de China, es decir, de la entidad en Taiwán. La segunda, retirar las tropas estadounidenses estacionadas en Taiwán. Y la tercera, que Estados Unidos terminara o anulara su tratado de defensa con la República de China, que en aquel momento formaba parte de la legislación interna estadounidense. Ahora bien, el presidente Nixon no tuvo tiempo suficiente para hacerlo por el caso Watergate. El presidente Ford tampoco, porque no tuvo un mandato completo, por ejemplo. Así que hubo que esperar hasta que llegó el presidente Carter, que reunió toda la voluntad política y los recursos necesarios para lograr lo que parecía imposible: normalizar de verdad las relaciones entre China y Estados Unidos, cumpliendo las 3 condiciones previas planteadas por China. Ahora, la pregunta que quiero hacerle a cualquier persona en Estados Unidos o a cualquier funcionario del gobierno estadounidense es esta: ¿de verdad quieren volver al punto de partida? ¿De verdad quieren ver a China y a Estados Unidos distanciados sin reconocerse mutuamente? En 1971, 72, 79, China era solo una sombra de lo que es hoy. ¿De verdad quieren aislar completamente a China? ¿Y quieren hacerlo en nombre de la independencia de Taiwán, apoyando a los separatistas? A mi modo de ver, Estados Unidos también estuvo dividido una vez por el separatismo de la Confederación. ¿No es así? Hizo falta que el presidente Lincoln demostrara todo el valor, la sabiduría y la determinación que pudo reunir para recurrir a la guerra, derrotar a la Confederación y reincorporar a los estados del sur a la Unión. Y desde entonces, Estados Unidos ha sido una nación bajo Dios, indivisible. Así que, ¿por qué quieres considerar al presidente Lincoln como uno de los más grandes presidentes de Estados Unidos? Todo estadounidense debería estar agradecido por la reunificación después de la Guerra Civil. Entonces, ¿por qué debería algún estadounidense oponerse a la reunificación de China? Vamos, hablemos con sentido común y con racionalidad. Estados Unidos no ganará nada si intenta impedir la reunificación de China, y Taiwán nunca podrá ser un país separado, desligado de China. Esta es la gran tendencia del mundo, y no creo que el presidente Trump sea tan poco sabio como para no ver la realidad sobre el terreno. Antes de salir de Washington para su visita a China, en respuesta a nuestra pregunta, el presidente Trump dijo: ¿dónde está Taiwán? Taiwán está a casi 10,000 millas del continente americano, mientras que está a menos de 80 millas de la China continental. Esa es la realidad. Así que espero que nadie viva en un universo paralelo. Debemos defender la unificación de los Estados Unidos como resultado de la guerra civil, del mismo modo que en China queremos defender la política de una sola China. Solo hay una China. Y Taiwán forma parte de China, y nadie puede cambiar eso. Ningún presidente de los Estados Unidos, ningún poder político en el mundo, ninguna fuerza militar en el mundo puede esperar realmente separar a Taiwán de la soberanía de China. Cuando ha dicho hace un momento, profesor Gao, que Estados Unidos no debería querer desvincularse de China, porque eso es precisamente lo que provocaría un conflicto por Taiwán, me ha hecho pensar en algo que usted comentó en el pasado, que una guerra entre Estados Unidos y China sería como un Armagedón para el mundo. Y esa posibilidad de que Estados Unidos quede completamente aislado de China es un punto de vista del que casi no se habla. Porque, a pesar de que Trump llevó prácticamente a toda la clase empresarial estadounidense, a los grandes magnates de la economía del país, a China para cerrar acuerdos, muchas veces escuchamos justo lo contrario, que Estados Unidos debería buscar o incluso promover una relación más limitada con China.
a lesser relationship with China. And in fact, a lot of the policies still on the books. De hecho, muchas de las políticas que siguen vigentes refuerzan esa situación. Me pregunto si cree que eso va a cambiar en algo después de esta visita. ¿Y qué piensa sobre el efecto que tendría una posible ruptura o el deterioro de las relaciones entre China y Estados Unidos? A menudo se dice que China sería la que más sufriría con eso, pero, por lo que comenta, parece que Estados Unidos también tiene mucho que perder si sigue por un camino de agresividad hacia China. Bueno, para empezar, mucha gente en Estados Unidos lleva años hablando de ese escenario de destinados a la guerra entre China y Estados Unidos. Y hubo un profesor muy destacado de Harvard que escribió un libro titulado Destined for War, en el que planteaba una teoría llamada la trampa de Tucídides, insinuando que Estados Unidos y China están destinados a enfrentarse en una guerra. Pero eso es una falacia, y quiero decírselo a todos en Estados Unidos, porque ese profesor, el muy respetado Graham Allison, analizó casos importantes de guerras, pero todos los casos que estudió eran guerras convencionales. Y quiso aplicar, o al menos insinuar, que la teoría que desarrolló a partir de esos casos podía aplicarse a China y a Estados Unidos, que son dos potencias nucleares muy importantes. No, eso es una falacia. Yo propuse mi propia teoría, que llamo la inevitabilidad de la paz entre China y Estados Unidos. Sí, tienes razón. Dije que no debería haber una guerra entre China y Estados Unidos, porque si estalla una guerra convencional, podría empeorar rápidamente, salirse de control y convertirse en una guerra nuclear. Y si ocurre una guerra nuclear, si uno solo de los dos países lanza una cabeza nuclear contra el otro, eso podría desencadenar, si no cientos, entonces miles de bombas nucleares. Y al final sería el Armagedón, no solo para China, no solo para Estados Unidos, sino para toda la humanidad. Nadie debería alegrarse ante la posibilidad entre China y Estados Unidos. El fortalecimiento militar de China tiene un solo propósito, y es hacer que los estadounidenses valoren la paz en lugar de agitar por la guerra. Por eso siempre hablo de la inevitabilidad de la paz. Y creo que Estados Unidos, tarde o temprano, llegará a la misma conclusión que yo, que una guerra con China no merece la pena. Una guerra con China sería una pérdida total de tiempo, de recursos, de sangre y de vidas, tanto del lado estadounidense como del lado chino. Todos debemos unirnos para promover la paz entre China y Estados Unidos. Ahora bien, si hay personas en Estados Unidos que creen que pueden usar a los separatistas de Taiwán como intermediarios para provocar conflictos entre China y Taiwán, a ambos lados del estrecho, creo que están viviendo otra vez en una fantasía. ¿Por qué? Porque si China realmente quisiera usar medios militares para lograr la reunificación, podría hacerlo esta misma noche, y nadie podría detenerlo. Y sin importar cuántas bajas o cuánta destrucción hubiera, por ejemplo, ese objetivo se cumpliría. Así que hay que hacer la pregunta correcta. ¿Por qué China, durante décadas, nunca ha querido usar la fuerza para lograr la unificación? ¿Por qué? Porque China confía en que ninguna fuerza política ni militar en el mundo puede arrebatarle Taiwán. Ese es el primer punto. El segundo es que ningún separatista en Taiwán se atrevería a declarar que no forma parte de China. Bueno, los separatistas siguen diciendo, no somos chinos, somos taiwaneses. Esto es completamente ilógico, porque una persona en California puede decir, soy californiano, pero no soy estadounidense. No está en su sano juicio, diría yo. La respuesta correcta es solo una, soy californiano y soy estadounidense. Así que por la misma lógica, soy taiwanés y además, soy chino. Los separatistas en Taiwán pueden hablar de toda esa falta de lógica, de esa locura, por ejemplo, pero la lógica existe en este universo y seguirá existiendo, por muy distorsionados que lleguen a estar. China tiene la confianza de que Taiwán forma parte de China y que la gente en Taiwán es étnicamente china. No pueden negar su propia etnia y ningún poder político ni militar en el mundo puede arrebatar Taiwán a China.
or military power in the world can take Taiwan away. Now, based on all these convictions, Entonces, basándonos en todas estas convicciones, ¿por qué debería preocuparse China? ¿Por qué debería China apresurarse a sacar conclusiones, por ejemplo? Tenemos tiempo de sobra para trabajar con Estados Unidos o con cualquier otro país, y también con los 23 millones de personas que viven en Taiwán, sobre la realidad de las relaciones a través del Estrecho de Taiwán. Me alegra mucho que el presidente Trump, antes de salir de Washington para su visita de Estado a China, ofreciera hablar del tema de Taiwán con las autoridades chinas. Eso fue algo muy poco habitual, porque normalmente en reuniones importantes como esa, es siempre China quien saca el tema de Taiwán. always China raising this Taiwan issue. But I understand the American side did offer to talk. Pero tengo entendido que la parte estadounidense sí ofreció hablar sobre Taiwán. No estoy seguro de qué quería tratar exactamente el presidente Trump, si era seguir reiterando el compromiso de Estados Unidos con la política de una sola China, o si quería hacer algún tipo de acuerdo sobre Taiwán. Aún no tengo ningún detalle al respecto. Ahora bien, el presidente Trump, en bastantes ocasiones, habló de la gran importancia de China como país frente a la casi irrelevancia de Taiwán. Llegó a comparar Taiwán con la punta de un lápiz y a China con una enorme masa de tierra. Puede que uno esté o no de acuerdo con esa comparación de Trump, pero creo que en el fondo tiene un punto. Trump's comparison, but I think he does have a point. I don't think the United States will serve the fundamental of. No creo que sirva a los intereses fundamentales del pueblo estadounidense que Estados Unidos renuncie a China, que es la mayor economía, si usamos la paridad del poder adquisitivo, el sistema político más grande, porque el Partido Comunista Chino tiene más de 100 millones de miembros, y el país más eficaz y unido del mundo, con la mayor capacidad de fabricación. China produce hoy bienes cuyo valor supera la suma de los sectores manufactureros de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón juntos. Esa es la realidad. ¿De verdad quieren enfrentarse con China, crear una confrontación con China y llevar la situación a un punto similar al de Estados Unidos antes de que Japón atacara Pearl Harbor? No, eso no sería una bendición para Estados Unidos. No, this will not be a blessing for the United States. I think peace between China and the United States is a much better way. Creo que la paz entre China y Estados Unidos es un camino mucho mejor y que la cooperación entre ambos países es la mejor vía. Ahora bien, dentro de este marco general, Taiwán siempre tiene un papel importante. Es un gran centro de fabricación de chips semiconductores y eso debe reconocerse plenamente. Pero nada justifica que Estados Unidos bloquee la reunificación de China, ni que utilice, por ejemplo, la capacidad de producción de semiconductores en Taiwán como excusa para impedir el objetivo final de reunificación de China. China necesita reunificarse, igual que como declaró el presidente Lincoln, Estados Unidos necesitaba reunificarse, que la Confederación debía ser derrotada y que la población de los estados del sur debía volver a la Unión. Y la Unión debía ser indivisible para siempre después de la derrota de la Confederación. Ever after the Confederation was defeated. Professor Gao, you listed Profesor Gao, usted ha mencionado muchas formas en las que China es tan importante, no solo para Estados Unidos y la relación entre ambos países, sino también para el mundo. No sé si ha visto los comentarios en los medios occidentales, sobre todo en Estados Unidos, acerca de esta cumbre, pero muchos dicen que China ha salido beneficiada por la guerra en Irán y que parece haber un reconocimiento de que, en muchos aspectos, Estados Unidos acudía a China en busca de acuerdos. Pero claro, estamos yendo a China a buscar acuerdos y, en esencia, pidiendo ayuda, por ejemplo, con Irán. Eso quizá demuestra el creciente peso de China en el mundo y tal vez las dificultades de Estados Unidos. Pero me gustaría saber qué cree usted que se logró realmente en esta cumbre y por qué lo logrado es importante, si es que lo fue. what was accomplished is significant, if anything at all. Well, first of all, I think it is not realistic. Bueno, en primer lugar, creo que no es realista ni pragmático decir que China sale ganando con esta guerra que Estados Unidos ha lanzado contra Irán. China quiere estar del lado correcto de la historia
y quiere estarlo no solo hoy o este año, sino durante los próximos 100 años, o incluso los próximos 1000 años o más aún. ¿Por qué? Porque en China siempre hemos tenido esa tradición de mirar hacia el futuro y pensar en cómo las generaciones venideras juzgarán si lo que hacemos hoy es lo correcto o lo equivocado. Ahora, en esta guerra que Estados Unidos ha lanzado contra Irán, Irán está siendo invadido y Estados Unidos es el invasor, el agresor. Por eso, que China pida que esta guerra termine lo antes posible demuestra su compromiso con estar del lado correcto de la historia. Porque no solo tenemos que hacer lo correcto hoy, también debemos pensar en las generaciones futuras y que ellas puedan decir, sí, China hizo lo correcto. China pidió a Estados Unidos y a Israel que detuvieran la guerra. Y aunque Israel se niegue a hacerlo, China seguirá instando a Estados Unidos a poner fin a la guerra cuanto antes. Así que China sale ganando cuando prevalece la paz y pierde si estalla una guerra. Aunque no sea entre China y otro país, si la guerra estalla entre otros dos países, China también pierde. China no gana nada, hablando filosóficamente, si estalla una guerra en cualquier parte del mundo. Ahora, por otro lado, el presidente Trump quiere ser el principal vendedor de los Estados Unidos y trae consigo unas 17 megacorporaciones. Representan probablemente más del 50% de la economía estadounidense y más del 50% del mercado bursátil, por ejemplo. Creo que hay que reconocer al presidente Trump su empeño en promover los productos estadounidenses en China. Permítame mencionar una cosa. China tiene la mayor demanda, el mercado más grande para productos estadounidenses de todo tipo. Incluso propuse que China y Estados Unidos deberían comprometerse de verdad a aumentar su comercio bilateral hasta alcanzar $1 billón. El comercio de bienes entre China y Estados Unidos debería crecer, no reducirse. Y para esa cantidad adicional que se sumaría al comercio de bienes entre ambos países, corresponde a Estados Unidos buscar a fondo dentro de su propio país qué productos, qué mercancías, lo que sea que pueda vender a China, para asegurarse de que el comercio de bienes entre China y Estados Unidos acabe siendo más equilibrado. China no tiene ningún interés en mantener un desequilibrio en el comercio entre ambos. Así que este debería ser un objetivo mejor en el que China y Estados Unidos trabajen juntos. Y nadie debería sorprenderse de que, en China, la demanda de productos estadounidenses sea muy alta y que estemos en una posición asequible. Podemos permitirnos pagar y seguimos teniendo un mercado sostenible que todavía tiene margen para crecer. Ahora bien, para lograr esto, para vender más productos a China, Estados Unidos tiene que hacer una cosa: no convertir el comercio en un arma, no usar los aranceles como un arma, no tratar a China como a un enemigo o un adversario. Hay que tratar a China como a un igual, poner el terreno de juego al mismo nivel. Mientras los estadounidenses quieren aumentar sus exportaciones a China, Estados Unidos no debería bloquear las exportaciones chinas hacia su propio país. Y deberíamos trabajar juntos para asegurarnos de que tanto el pueblo chino como el pueblo estadounidense se beneficien de un comercio entre China y Estados Unidos más amplio, más sólido y más equilibrado. Siempre he creído en una situación en la que ambos, China y Estados Unidos, salgan ganando. Y de verdad, espero que llegue un día en que China y Estados Unidos se abracen, se den la mano y caminen en la misma dirección, para asegurarse de que ambos países se beneficien y que el resto del mundo también avance con esa marea creciente. Ese será un mundo mejor. Y quien se oponga a mi predicción y a mi esperanza, probablemente no esté trabajando por el bien fundamental del pueblo estadounidense. Mi convicción es sencilla. Si hoy intentas dañar a China, acabarás dañando los intereses fundamentales del pueblo americano. Porque entre China y Estados Unidos, lo que hemos hecho durante los últimos 48 años ha generado enormes beneficios para los estadounidenses. Allow me to ask a question. Which family in the United States
Permítame hacer una pregunta. ¿Qué familia en Estados Unidos no tiene juguetes fabricados en China? Y esos juguetes han hecho más felices a sus hijos cuando crecen. ¿Qué familia estadounidense no ha saludado a la bandera americana? Y muchas de esas banderas están hechas en China. Al saludar la bandera nacional estadounidense fabricada en China, ¿se sienten más patriotas o menos patriotas? Yo creo que los estadounidenses se vuelven más patriotas al saludar su bandera nacional, y no les importa si esa bandera se hizo en Wisconsin o en Yiwu, en China. Lo que importa es el hecho de que la saludan, no el lugar donde fue fabricada. Permítame hacer otra pregunta. ¿Tienen los estadounidenses Biblias en casa? ¿Y saben que muchas de las Biblias que se venden y circulan en Estados Unidos están hechas e impresas en China? Mi pregunta es sencilla. Querido estadounidense, ¿te has vuelto más religioso? ¿Tu compromiso con tu Dios se ha reforzado al leer la Biblia en casa? ¿Y realmente te importa si la Biblia está hecha e impresa en China o no? Yo no creo que una persona sea mejor cristiano o mejor católico por decir, si leo una Biblia impresa en China, eso me hace menos cristiano o menos creyente. No, esa no es una conclusión lógica. Espero que podamos desenmascarar el mal que predican esas personas de mente retorcida en Estados Unidos, que quieren, ya sabes, separar a China de Estados Unidos. Quiero ver que cada vez más estadounidenses estén de acuerdo conmigo, como yo lo estoy, en que se han beneficiado de trabajar con China. Los juguetes que tienen en casa, las Biblias que leen, la bandera nacional a la que rinden homenaje, muchos de esos productos están hechos en China por mis compatriotas. Usamos las mejores telas, los mejores materiales, las mejores técnicas. Pasamos horas y horas para fabricar el mejor producto al precio más bajo, para hacer más felices al pueblo estadounidense. Entonces, ¿por qué de repente nos convertimos en una maldición? ¿Por qué nos hemos convertido en el enemigo de Estados Unidos? Merecemos ser reconocidos plenamente como socios de Estados Unidos. Y espero que el presidente Trump esté haciendo lo correcto al llevar a las grandes empresas a China y pedirles que exploren el tamaño del mercado chino para vender más productos estadounidenses en China. Y ojalá sobre la base de que Estados Unidos también iguale las condiciones, permitiendo que cada vez más productos chinos se vendan en su país. Y sobre todo, permítame decirle a su audiencia en Estados Unidos, los coches eléctricos fabricados en China, los vehículos eléctricos o sostenibles, son los mejores del mundo. Y el pueblo estadounidense merece poder disfrutar de los mejores coches eléctricos producidos en China para beneficio de los propios estadounidenses. That's a great point. Es un muy buen punto, porque he estado en China varias veces, y no solo los vehículos eléctricos, en cuanto a calidad, están entre los mejores del mundo, sino que además son baratos. Son más baratos que los que hay ahora mismo en el mercado estadounidense. Así que sería mucho más fácil para los estadounidenses acceder a vehículos eléctricos si el mercado chino estuviera disponible para ellos. Pero ahora mismo hay un enorme arancel. Y por supuesto, muchas de esas llamadas consideraciones de seguridad nacional, con las que Estados Unidos levanta constantemente barreras. Pero profesor Gui, quería leerle lo que dijo la Casa Blanca sobre los resultados de la cumbre entre Trump y Xi. Trump-Xi summit. And I'll just read it and then I'll get your reaction to it. Voy a leerlo, y luego me gustaría conocer tu reacción. Dijeron que es un comunicado muy breve. El presidente Trump mantuvo una buena reunión con el presidente Xi de China. Ambas partes hablaron sobre cómo reforzar la cooperación económica entre nuestros dos países, incluyendo ampliar el acceso al mercado chino para las empresas estadounidenses y aumentar la inversión china en nuestras industrias. Líderes de muchas de las mayores compañías de Estados Unidos participaron en parte del encuentro. Los presidentes también subrayaron la necesidad de avanzar en la reducción del flujo de precursores de fentanilo hacia Estados Unidos,
así como en el aumento de las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses. Chinese purchases of American agricultural products. The two sides agreed that the Strait of Hormuz must remain Ambas partes acordaron que el estrecho de Hormuz debe permanecer abierto para garantizar el libre flujo de energía. El presidente Xi también dejó claro que China se opone a la militarización del estrecho o a cualquier intento de cobrar un peaje por su uso, y expresó su interés en comprar más petróleo estadounidense para reducir en el futuro la dependencia de China del estrecho. Ambos países coincidieron en que Irán no puede tener nunca un arma nuclear. ¿Cuál es su reacción ante esta declaración? Y quizá, si tienen más información sobre la posición de China, porque creo que todavía no se ha publicado un comunicado oficial chino, ¿qué opina al respecto? No sé si te hemos perdido, profesor Gao. ¿Me oyes? Sí, te oigo. I can hear you. Oh, Can you ¿Me ves? ¿Me oyes? Your picture Tu imagen se ha quedado congelada, pero te oigo. ¿Tú me oyes? You hear me? Yes, I Sí, can te hear oigo. you. ¿Tú me oyes? Hear me? ¿Y ahora me ves? See me now? I can hear you. Itago. Te oigo. Barasarin. Did you hear my Muy promes? question to you? Yes. Yes, Okay. I heard your question. Let me Sí, answer your he oído su pregunta. I think Déjeme that is the responderle. American version. Creo que esa es la versión estadounidense de lo que se ha comentado. La versión china, cuando finalmente se publique, puede ser bastante diferente, tanto en el fondo como en la forma, de la versión estadounidense. Y es comprensible, porque cada parte tiende a centrarse en lo que considera más importante. Ahora bien, personalmente no estoy de acuerdo con parte de la valoración o el análisis incluidos en este comunicado del gobierno de Estados Unidos, o en lo que se ha tratado con ellos. Sin embargo, por otro lado, creo que es totalmente cierto que China y Estados Unidos necesitan hablar sobre cómo normalizar sus relaciones y cómo reducir, si no eliminar, toda la animadversión o la hostilidad en las relaciones entre ambos países. Hablar de comercio es en este sentido lo más acertado porque realmente puede influir en la vida tanto del pueblo chino como del pueblo estadounidense. He estado pidiendo que haya aranceles cero recíprocos entre China y Estados Unidos. ¿Cómo funcionaría? Estados Unidos tiene un déficit comercial en bienes y China tiene un superávit comercial en bienes con Estados Unidos. Así que podemos usar las exportaciones estadounidenses a China como base. Todas las exportaciones de Estados Unidos a China entrarían sin aranceles, de modo que los estadounidenses tendrían un incentivo para encontrar productos que vender a China. Los aranceles cero lo simplifican todo. Ahora bien, una cantidad equivalente debería entrar también sin aranceles en Estados Unidos. En el caso de China, hay una cantidad adicional, un excedente sobre esa base. Para esa parte adicional, podría aplicarse un arancel discrecional impuesto por Estados Unidos. Pero esa estructura, lo que yo llamo arancel cero recíproco, abrirá de verdad el mercado chino a la entrada sin aranceles de productos estadounidenses. Eso será sin duda una bendición para los productores americanos. Y curiosamente, esto ayudará a Estados Unidos a lograr realmente el objetivo de Make America Great Again, hacer que América vuelva a ser grande. Así que, si hay estadounidenses que quieran unirse a mí para promover este esquema de arancel cero recíproco entre China y Estados Unidos, estaré encantado de trabajar con vosotros. Queremos asegurarnos de tener una nueva estructura comercial que, primero, no tenga complicaciones. Segundo, sea eficiente. Tercero, fomente más comercio en lugar de menos. Y además, motive a los exportadores estadounidenses a encontrar más productos que puedan venderse en China. Y en Step 2, desear más empleos en Estados Unidos. Habrá muchas otras cosas en las que China y Estados Unidos podrán pensar y que podrán impulsar juntos. Y creo que si tenemos la suficiente sabiduría, ingenio, visión y valentía entre China y Estados Unidos, no habrá obstáculo que no podamos superar. Y no habrá un futuro más brillante que no podamos construir para la prosperidad de nuestros dos países.
Esta es la mejor versión de las relaciones entre China y Estados Unidos. Quiero agradecer al presidente Trump por hacer este largo viaje a China en visita de Estado. Y espero sinceramente que tanto China como Estados Unidos puedan beneficiarse de este encuentro cercano y aprovechar esta importante visita de Estado como una oportunidad para renovar nuestro compromiso con unas relaciones mejores entre China y Estados Unidos. Sueño con un día en que el pueblo estadounidense y el pueblo chino se miren a los ojos y digan, no eres mi enemigo, no eres mi demonio, eres muy parecido a mí. Tu sueño chino se parece mucho a nuestro sueño americano. Podemos llevarnos bien y realmente crear más prosperidad tanto para el pueblo chino como para el pueblo estadounidense. Estoy bastante seguro de que ese día llegará. Puede que no esté tan lejos, quizá a la vuelta de la esquina. Y ese día hará que Estados Unidos vuelva a ser grande y también hará que China vuelva a ser grande. Sí. Y profesor Gao, antes de que se marche, sé que tiene una cita en unos minutos, así que quería pedirle su reacción final a todo esto. Se ha hablado mucho, fuera de esta reunión, sobre las implicaciones globales de la cumbre. Y una de las grandes peticiones de muchos de los que rodean a Donald Trump, incluido alguien como Lindsey Graham, ha sido que Estados Unidos presione a China para que reabra el estrecho de Hormuz. Además, gran parte del esfuerzo de Estados Unidos va dirigido a que China compre más petróleo estadounidense, algo que Trump, en la declaración de la Casa Blanca, insinuó que va a ocurrir. ¿Qué opina de esta propuesta? Sabes, Lindsey Graham llamó a los aliados de China, gentuza, Irán y Rusia. Esta mentalidad y este tipo de enfoque, que parece venir quizá de una parte más amplia de la clase política estadounidense, parece contraproducente o incluso contrario a la base misma de esta reunión. ¿Ves posibles obstáculos o problemas que puedan surgir en el camino mientras Estados Unidos y China intentan, como dijo, creo, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, construir algún tipo de estabilidad estratégica constructiva? ¿Crees que Estados Unidos tiene la capacidad para hacerlo en este momento? ¿O piensas que aún queda trabajo por delante? Si tengo que despedirme, solo 2 puntos muy breves. Primero, sobre el senador Graham. Con todo el respeto hacia él, si uno escucha todo lo que dice, Estados Unidos acabaría en la bancarrota. Porque no creo que al senador Graham le importen realmente los intereses fundamentales del pueblo estadounidense. Probablemente esté más al servicio de intereses particulares, que pueden ser muchos y muy poderosos, en lugar de servir a los intereses fundamentales de los ciudadanos. Escuchen con mucha atención lo que dice y lo que aconseja al presidente Trump que haga. En resumen, creo que no está sirviendo a los intereses fundamentales del pueblo estadounidense. ¿Y por qué lo digo? Porque de verdad creo que el pueblo chino y el pueblo estadounidense no son enemigos. Deberíamos relacionarnos, deberíamos entendernos. Y cualquiera que hable de desvincularse de China o de ejercer la máxima presión sobre China, sobre todo si ocupa un cargo importante, simplemente no sabe de qué está hablando. ¿Quiere ser el nuevo General MacArthur? General MacArthur quiso aplicar la máxima presión sobre China. ¿Y qué pasó con el general MacArthur? Fue destituido por el presidente Truman y acabó siendo un completo fracaso, perdiendo todas las glorias militares que había acumulado durante décadas. Espero que el senador Graham visite el cementerio y la tumba del general MacArthur. Eso le ayudará a entender mejor de qué está hablando China. China es una gran tendencia, una realidad en este mundo, con la que Estados Unidos debe relacionarse en igualdad de condiciones. Si el senador Graham intenta maltratar a China, estará defraudando las expectativas del pueblo estadounidense. Servirá de forma lamentable y decepcionará a quienes le eligieron para el cargo. Así que, senador Graham, por favor, sirva a los intereses fundamentales del pueblo estadounidense
y no a los intereses particulares que puedan empujarle a ponerse en primera línea. Eso es lo primero. Which may push you to the forefront. That's number one. Number two is that for China and the United States, I do believe. En segundo lugar, creo firmemente en la inevitabilidad de la paz entre China y Estados Unidos. Siempre he defendido la paz entre ambos países y me opondré a cualquier fuerza en China o en Estados Unidos que intente provocar una guerra entre nuestras dos grandes naciones. Una guerra entre China y Estados Unidos sería un desastre total, tanto para el pueblo chino como para el pueblo estadounidense. El objetivo de China es claro: defender la paz para nuestro país, evitar que Estados Unidos promueva la guerra y garantizar que los pueblos chino y estadounidense puedan vivir para siempre en armonía, en lugar de ser arrastrados al abismo de la guerra, la confrontación y las calamidades o incluso al Armagedón. Muchas gracias. Thank you very much. Yeah, Professor Gao. Sí, profesor Gao, por favor, mantengámonos en contacto. Ha sido un placer tenerle hoy en el programa. Cuídese, que tenga una buena noche. Sé que allí en Pekín está a punto de amanecer. Se lo agradezco mucho. I appreciate it. Muchas gracias. Mis mejores deseos y también todo de información. Gracias. Thank you. Thank you. All right. Professor Gao, thanks so much. Bye-bye. Gracias. That was a great Muy bien. show. Profesor Gao, muchísimas gracias. Adiós. Ha sido un gran programa, amigos, y voy a quedarme un poco más, unos 15 minutos más o así, porque quiero compartir mis impresiones sobre lo que acaba de pasar. Después cerraremos el programa con algunos anuncios. Así que sí, Donald Trump, ¿qué pasa? En China está a punto de amanecer el viernes, y él saldrá de allí pronto, el viernes. Creo que tiene previsto visitar el Templo del Cielo, y luego regresará a Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué ha pasado en esta reunión? Pues en mi opinión no mucho. No ha pasado gran cosa en esta reunión. Ha sido una visita diplomática bastante estándar. Meeting. It was a standard diplomatic visit. China treated Donald Trump as they would China trató a Donald Trump como trataría a casi todos los demás líderes a los que realmente permite visitar el país. Porque todavía hay unos pocos países que reconocen a China, es decir, a la República de China, o al llamado gobierno en Taiwán, representado por la República de China como el gobierno legítimo de China. Y esos países no tienen visitas diplomáticas. Son países muy pequeños, como las Islas Marshall y otros similares. Aún así, con los que sí tienen relaciones, China siguió el protocolo diplomático habitual. Fue una visita diplomática estándar, solo que con más peso, dado que se trataba de Estados Unidos y China. China es la segunda economía más grande en Producto Interior Bruto. Estados Unidos es la primera. En paridad de poder adquisitivo, China ocupa el primer lugar. Así que se reunieron dos grandes potencias, las más grandes y quizá las más importantes del mundo, en cuanto al rumbo que toma el desarrollo global. Y hubo quienes tuvieron problemas con eso. They met, and some had problems with this, and I just want to address that in particular. Y quiero referirme a eso en concreto. Hay muchos que creen que China no debería acoger a Estados Unidos en su territorio, sobre todo después de todo lo que ha ocurrido con respecto a Irán y, por supuesto, en general en Asia Occidental, en la guerra de agresión de Estados Unidos contra Irán, que se remonta al 7 de octubre de 2023. Así que, en mi valoración de la reunión, lo que realmente ha ocurrido es una reafirmación, en mi opinión, de la propia posición y del estatus de China en el mundo. Y aunque hay quienes piensan que China no debería haber hecho esto, desde lo que parece ser la perspectiva china, y lo que yo interpreto como la perspectiva china, ellos consideran que cualquier diálogo con Estados Unidos que se dé en condiciones de igualdad, que respete las líneas rojas y que en última instancia contribuya a reducir la tensión en la relación entre ambos países, es algo positivo para China, pero también positivo para el mundo. Y esto es objetivamente cierto. Si Estados Unidos siente que no tiene la capacidad ni la posibilidad de apuntar a China del mismo modo, aunque sea por un momento, y de hecho estamos justo en ese momento, y ahora te explicaré por qué, entonces eso es algo positivo. Y China debería aprovechar cualquier tipo de concesión, y de hecho está dispuesta a ofrecer, entre comillas, concesiones a Estados Unidos en ese sentido también. Pero plantearlas como concesiones es un error.
China se beneficia de cualquier relación comercial que se amplíe con Estados Unidos, en cualquier dirección, importaciones, exportaciones, lo que sea, e inversiones en ambos sentidos. Así que en conjunto, esta fue una visita con muy poca presión para China. China y Estados Unidos habían pospuesto esta visita a principios de primavera por la agresividad de Estados Unidos y por la guerra agresiva y genocida contra Irán. Y ahora que Estados Unidos, seamos sinceros sobre en qué punto está esa guerra, ahora que Estados Unidos se ha encontrado, de hecho, en una posición de derrota frente a Irán, vemos todos los informes que están saliendo de los neoconservadores, del sector de inteligencia estadounidense, de esa llamada comunidad. Todos dicen lo mismo. Y no es una operación psicológica. No están intentando engañar a nadie ni nada por el estilo. No. Todos están diciendo que Estados Unidos está en una situación muy mala con respecto a Irán. Porque lo está. Y como todos lo hemos visto antes, estaban dispuestos a admitirlo. Vemos lo que está pasando en la economía global. Se está recalentando. Estados Unidos no puede permitirse caer en una recesión global provocada por sí mismo antes de las elecciones de mitad de mandato. Y además, en un momento en el que cualquier recesión, cualquier gran crisis, que llegará, porque así funciona el capitalismo, tendría un impacto enorme. El capitalismo, en muchos sentidos, se basa en las crisis, y el sistema es cíclico por naturaleza. Pero cualquier gran recesión, y hay economistas que dicen que la próxima, debido a las consecuencias de la guerra con Irán, será mucho peor que la de 2008. Si eso llega a ocurrir, haría que la posición global de Estados Unidos cayera aún más, incluida su parte dentro de la economía mundial. Y aquí es donde yo me diferencio de quienes hablan de esa especie de acaparamiento que Estados Unidos intenta hacer con los mercados energéticos, y que en cierto modo ha tenido algo de éxito con sus bloqueos, digamos, contra Venezuela, Cuba y, según algunos, también Irán. Pero, en realidad, no creo que esos bloqueos hayan sido muy eficaces en muchos aspectos. Aún así, el simple hecho de que se esté apuntando a Irán, a Rusia, a Cuba y a Venezuela, y que Estados Unidos intente controlar esas rutas comerciales para asfixiar los mercados energéticos y hacer que el mundo dependa más de él, demuestra claramente que su posición se está fortaleciendo. Pero en realidad, no veo que ese vaya a ser el resultado final de forma objetiva. Con la economía recalentada, con una inflación enorme, con la posibilidad de una gran recesión en cualquier momento, da igual que los mercados sigan como si nada ante las contradicciones que han surgido tras la guerra con Irán. No importa. Tarde o temprano ocurrirá. Y cuando ocurra, Estados Unidos no solo perderá prestigio en el mundo, no solo su posición global en términos de liderazgo, sino que perderá, objetivamente, cuota de mercado en la economía mundial. Y eso son malas noticias para todos los que iban en aquel avión a China con Donald Trump. Todos esos directivos saldrán perdiendo, desde BlackRock hasta Tesla, Elon Musk, Tesla y SpaceX o lo que sea, Elon Musk, lo que él represente, Xi, para todos ellos, ¿verdad? Porque cuanto más pequeña se vuelve la economía estadounidense en su conjunto, más se reduce también la economía capitalista. Y eso la deja en peor posición frente a China. De eso trató en gran parte la visita. China, de hecho, va a ampliar el comercio, sobre todo porque sabe que eso no tiene ninguna repercusión directa. No está rescatando a Estados Unidos de forma significativa, especialmente por todas las contradicciones de las que acabamos de hablar en esta entrevista. Y es que Estados Unidos finge y habla de fortalecer los lazos económicos con China. Pero al mismo tiempo, en términos de política, tendría que haber un cambio importante en la manera en que Estados Unidos se relaciona con China para que todo esto llegue realmente a materializarse de forma significativa. Así que China estaba dispuesta a mantener un diálogo real con Estados Unidos, pero en unos términos mucho más favorables para China que para Estados Unidos. Si te fijas, Estados Unidos entró en todo esto
diciendo que iba a presionar a Irán en torno al estrecho de Hormuz y en general en todo lo relacionado con la guerra. Pero al final, lo que vimos fue muy poco de eso. Hubo declaraciones como la que leí de la Casa Blanca, que decía algo así como: China se opone a la militarización del estrecho de Hormuz, igual que nosotros. Bueno, esa es una afirmación bastante ambigua en muchos sentidos. China se opone a la militarización del estrecho de Hormuz porque se opone en general a la guerra de agresión contra Irán, y lo entiende así. Y por eso no ha condenado a Irán por los peajes ni por las medidas que está tomando allí, la minería, todo eso. Y bueno, el seguimiento y los abordajes. Acaban de abordar un barco vinculado a los Emiratos Árabes Unidos y se lo están llevando de vuelta a Irán, incautándolo en gran parte porque antes les habían incautado buques a ellos. Así que China no condena esto directamente, porque ha dejado claro que la raíz del problema es la guerra, y que la guerra debe cesar, debe detenerse. Y la única forma de que la guerra se detenga es que Estados Unidos la detenga. Una vez más, así es como se hace la diplomacia a alto nivel. Así es como se hace la política y la geopolítica a alto nivel. Y China juega y participa en estos asuntos al más alto nivel. Mientras Estados Unidos lleva a payasos como Stephen Miller, Pete Hegseth y todos esos, quiero decir, todos esos tipos realmente raros, los lleva a China, son totalmente ineficaces. En realidad, no tienen voz ni base alguna en lo que está ocurriendo. Quienes sí tenían voz aquí eran la clase empresarial, la élite gobernante, la verdadera élite gobernante. Esas personas, el director ejecutivo de Goldman Sachs, todas esas fuerzas, son quienes realmente dictan los términos de lo que Estados Unidos acaba haciendo con China. Y llegaron con la mano extendida. Llegaron con su mejor actitud de pedir, listos para ponerse en modo súplica. Porque al final, eso es lo que necesitan. Necesitan que la relación entre Estados Unidos y China sea más estable en este momento, si quieren escapar de los vientos en contra y de la crisis económica que está a punto de golpearles de lleno en las próximas semanas y meses, con la llegada del verano y con la crisis del petróleo convirtiéndose en una crisis económica general. Ya estamos viendo los informes sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La gente allí ha visto cómo los precios de los alimentos han subido mucho más que en cualquier otro momento en muchísimo tiempo. Así que bueno, esta es una gran crisis para la administración Trump. Por eso la administración Trump quería esta reunión. La consiguieron. Llegaron a acuerdos que en realidad ya estaban prácticamente cerrados, ¿verdad? Estados Unidos y China ya habían llegado, cuando Estados Unidos se pasó de la raya con los aranceles, a un punto de acuerdo para reducirlos de forma recíproca, hasta un nivel que ambas partes consideraran aceptable. En esencia fue una concesión a China, en buena medida. Así que al final, eso es todo lo que realmente vamos a sacar de esto. China no está ayudando a Estados Unidos con Irán. Hará más comercio con Estados Unidos si se lo permiten. Y si no, seguirá con su propio rumbo, sin traicionar a nadie. No va a reducir sus relaciones con Rusia, con Irán, ni con ningún otro país. China no hace política con esos asuntos. No deja que nadie le diga con quién puede comerciar, ni qué tipo de beneficios debe buscar en sus relaciones económicas. De hecho, vimos que al mismo tiempo que tenía lugar esa reunión, Irán permitió la salida de más de 30 buques, creo, del estrecho de Hormuz. Y muchos de ellos, la gran mayoría, eran buques chinos. Irán y China anunciaron que habían llegado a un acuerdo para permitir que los buques vinculados a China que quedaban en el estrecho de Hormuz pudieran pasar, por supuesto, en coordinación con la marina iraní. Así que al final, China no se dejó intimidar, no se dejó presionar, y de hecho se encontró en una situación interesante, en la que, por primera vez, o, si se quiere, por primera vez desde que se anunció el giro hacia Asia, hace unos 15 años, China se vio con unos Estados Unidos no solo dispuestos a rebajar su agresividad hacia ella, sino incluso a acercarse con humildad y decir, por favor,
¿Podéis ayudarnos? Hat in hand and say, please, please, can you help us? Can you give us something? And we'll give you something. ¿Podéis darnos algo? But Y nosotros os daremos algo. Pero por desgracia, la realidad de todo esto es que hay fuerzas muy poderosas en Estados Unidos que ven a China, Rusia e Irán del mismo modo, incluyendo a quienes viajaron en el avión con Donald Trump y se reunieron con funcionarios chinos en el ámbito empresarial. Hay que señalar que aquí hay una gran contradicción. A pesar de los enormes intereses económicos que esas fuerzas tienen en mantener una relación económica relativamente estable con China, también, y esto hay que decirlo, también quieren ver, cuando hablan de que China se abra, quieren ver a China completamente abierta. Y al final, lo que quieren es ver una China, una Rusia, un Irán y cualquier país que tenga un camino de desarrollo soberano, estable y alternativo. Quieren verlos desaparecer. Alternative path of development, they want to see them gone. So that has not changed, and that will not change based Eso no ha cambiado y no va a cambiar por ninguna reunión. Pero las circunstancias, el momento y la forma en que Estados Unidos actúa ahora mismo muestran claramente cómo ha sido derrotado por Irán, cómo el imperio estadounidense está en una situación muy crítica, casi con respiración asistida, mientras Trump declaraba un alto el fuego. Y Estados Unidos necesita cualquier tipo de imagen, sobre todo Trump, cualquier apariencia que lo haga parecer más estable, más poderoso. Visteis cómo Trump mostraba fotos suyas con Xi y cómo se presentaba aquello como un acontecimiento magnífico, lleno de elogios y de grandeza. Imaginadlo. Estamos en un momento en el que Estados Unidos tiene que acudir a China para exhibirse como un país fuerte y estable. Ese, amigos y espectadores, es el nuevo retrato del mundo, ¿verdad? Es un nuevo mundo el que ha llegado. Así que debemos tener muy claro que esto no va de que Estados Unidos esté adoptando una postura o intentando sacar ventaja sobre China. No se trata de que China haya cedido, ni de que no entienda los peligros del imperio estadounidense. No. Este es un momento muy particular, en el que este tipo de acercamiento ha sido posible porque China ha alcanzado un nivel tal que ahora es Estados Unidos quien tiene que acudir a ella para mejorar su imagen y reforzar su posición. Mientras tanto, China, o más bien, Estados Unidos, se encuentra en una situación mucho menos favorable que quizá en cualquier otro momento de su historia. Al menos desde que el imperio estadounidense se convirtió en potencia hegemónica en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial. Creo que estamos en un momento en el que el imperio estadounidense está en la peor posición en la que ha estado, a pesar de haber dejado tras de sí un mundo de caos, destrucción y sufrimiento, que en el fondo es lo que le permite seguir respirando un día más. Pero nada de eso puede durar. Y la guerra con Irán ha sido, creo, una auténtica llamada de atención sobre ese hecho. Así que eso es lo que quería decir al respecto. Bien, y quiero pedir que todo el mundo le dé al botón de me gusta antes de irse, porque eso ayuda a que el programa se mantenga visible en el algoritmo de YouTube. En serio, si queréis que se escuche a Víctor Gao, entonces todos los que estáis aquí deberíais darle al me gusta antes de iros. Voy a estar en RT Live dentro de unos 45 minutos para hablar más a fondo de esta reunión a la 1 de la tarde, hora del este, y después estaré en Diddy Geopolitics a la 1:30 durante media hora en YouTube. Deberíais echar un vistazo a su programa en YouTube, que se emitirá, creo, a la 1 de la tarde, hora del este. Yo apareceré en la segunda parte. Mañana estaré con Greg Stoker y Alina Sinofantos, buenos amigos del programa, a las 2 de la tarde, hora del este. El sábado estaré con Pepe Escobar a las 11 de la mañana, hora del este. Y estoy intentando organizar los próximos días después de eso. Así que nos vemos en directo mañana a las 2 de la tarde, hora del este. Dadle al botón de me gusta antes de iros. Podéis apoyar este programa en los enlaces que aparecen en la descripción del vídeo, Patreon, Substack y mucho más. Nos vemos entonces. Cuidaos. Take care.